Moscú denuncia que Estados Unidos utiliza a Rusia en sus juegos de poder. Moscú lamenta el hecho de que Rusia se haya convertido en el chivo expiatorio de la lucha política interna en Estados Unidos. Lamentamos el hecho de que nuestro país y nuestras relaciones bilaterales se han convertido en una víctima del juego político interno. En Estados Unidos hay ciertas personas que quieren usar Rusia en sus juegos de la lucha política interna, indicó el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. En este sentido, Peskov rechazó las acusaciones de Washington sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre pasado, agregando que ya escuchamos estas declaraciones durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, no fueron presentados testimonios algunos, recalcó. Lamentamos el hecho de que nuestro país y nuestras relaciones bilaterales se han convertido en una víctima del juego político interno. En Estados Unidos hay ciertas personas que quieren usar Rusia en sus juegos de la lucha política interna, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entre tanto, el portavoz del Kremlin puso de relieve que el empeoramiento de las relaciones va en contra de los intereses de los ciudadanos de ambos países. No obstante, Peskov se mostró optimista ante un eventual mejoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington después de una posible reunión de los mandatarios de ambos estados, el ruso Vladimir Putin y el norteamericano Donald Trump, respectivamente. En diciembre pasado, un informe secreto de la Agencia Central de Inteligencia de E.U., CIA, por sus siglas en inglés, reveló que Rusia intervino en los comicios para llevar a Trump a la victoria. También, un documento elaborado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, USIC, en inglés, confirmó la presunta filtración rusa. Moscú, a su vez, ha negado tajantemente cualquier implicación en estos asuntos. Trump, que ha rechazado múltiples ocasiones la injerencia rusa, aceptó recientemente las conclusiones del reporte de la USIC sobre el ciberataque ruso. Sin embargo, culpó al Partido Demócrata de incumplir las medidas de seguridad necesarias para evitar el supuesto ataque ruso. Putin: no hubo injerencia de Rusia en comicios de EU. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuelve a negar que su país se ingiriera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lea mis labios. No, ha respondido este jueves el mandatario ruso a una pregunta sobre la supuesta injerencia de su país en las elecciones del país norteamericano. Putin, que hablaba en el Foro Internacional Ártico, celebrado en la ciudad nororiental rusa de Archangelsk, ha criticado a quienes en Estados Unidos se sirven de Rusia para su programa política interno y ha tildado las acusaciones de mentiras y ficción. Cualquier reunión del embajador ruso en Washington se percibe como un acto de espionaje. Eso no tiene sentido. ¿Para qué está un embajador? Interrogación de cierre, ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El presidente ruso también ha denunciado la polémica por los contactos de miembros del equipo de Trump con representantes rusos, asegurando que no es momento de jugar la carta antirrusa. Cualquier reunión del embajador ruso en Washington se percibe como un acto de espionaje. Eso no tiene sentido. ¿Para qué está un embajador?, ha dicho Putin, para luego contrastar la limitación de movimientos de los diplomáticos de su país con la plena libertad de que goza el representante de Estados Unidos en Moscú, que puede comunicarse con miembros del gobierno y con las grandes empresas. En otra parte de sus declaraciones, Putin ha mostrado su intención de reunirse con su par, Donald Trump, y ha catalogado a Estados Unidos de gran potencia con la que busca una muy buena alianza en el futuro, tras unos últimos años complicados. Cabe recordar que las tensiones entre ambos países continúan, ya que este mismo mes de marzo Washington ha impuesto sanciones a 8 organizaciones rusas, tras acusarlas de violar las leyes nacionales de Estados Unidos y, en concreto, la ley de no proliferación en Irán, Corea del Norte y Siria, INCSNA, en inglés, sin precisar, no obstante, en qué consistieron las supuestas infracciones. La mayoría en Estados Unidos apoya investigar los nexos Trump-Rusia. El presidente Donald Trump, en una reunión con el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en la oficina oval de la Casa Blanca, el 30 de marzo. Chipsomo de Villa Bloomberg, Nueva York.
Una ligera mayoría de los estadounidenses está a favor de una investigación independiente sobre los lazos entre el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump con el gobierno ruso, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press y el Centro Nord para la Investigación de Asuntos Públicos. El sondeo mostró que la opinión pública está fuertemente dividida a lo largo de las líneas de sus respectivos partidos en torno a la controversia que ha llevado al Congreso a conducir las investigaciones. En medio de las dudas en Washington, que han obligado a la renuncia de un alto funcionario de Trump y al escrutinio de otros, la mayoría de los estadounidenses dicen estar al menos algo preocupados por la posibilidad de que el equipo de campaña del empresario republicano haya sostenido contactos inapropiados con el gobierno ruso. Menos de la mitad dicen que están muy preocupados. Más de 3/4 de los demócratas están a favor de una investigación independiente sobre los vínculos con Rusia, mientras que apenas 1/4 de los republicanos la apoyan. En general, el 52% de los estadounidenses están a favor de la pesquisa, mientras que el 23% se opone. Otro 22% opinó que no apoya ni se opone a una investigación. Cuando se les preguntó si apoyaban una investigación independiente sobre el tema de la intromisión de Moscú en la campaña presidencial de 2016, los estadounidenses se mostraron divididos en proporciones similares. Rusia siempre ha sido un enemigo de Estados Unidos y de la democracia en todo el mundo, opinó John Dodd, de 68 años. Todos los días enciendo las noticias y siento que hay más por saber. Por el bien de nuestro país, espero que no lleven a ninguna parte, pero me temo que sí. Las dudas sobre los posibles lazos entre los allegados de Trump y los funcionarios rusos han perseguido a la Casa Blanca. Desde julio, el FBI ha estado realizando una investigación de contraespionaje sobre la interferencia de Rusia en las elecciones y una posible coordinación con el equipo de Trump. Las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, dirigidas por legisladores republicanos, también están investigando. Algunos líderes demócratas piden una investigación independiente porque, según ellos, las pesquisas del Congreso, en particular la investigación de la Cámara Baja, han sido contaminadas por la interferencia política de la Casa Blanca. El presidente ha negado firmemente cualquier acercamiento inadecuado con Rusia. Según la encuesta, 44% de los estadounidenses dicen estar muy o extremadamente preocupados de que Trump o su equipo de campaña hayan tenido contactos inapropiados con el gobierno ruso. Otro 18% dijo estar algo preocupado, y el 36% dijo que no está muy preocupado o que no está preocupado en absoluto. La elección fue manipulada. Los rusos la robaron para Trump, opinó Lamar Walker, de 47 años, demócrata de La Grange, Georgia. Este hombre tiene ahora los códigos para desatar una guerra nuclear, pero lo único que le importa es el muro, los mexicanos y el golf. Dijo que iba a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero yo no he visto una sola cosa que él haya hecho por un país más grande. La encuesta ANORC se realiza a 1.110 adultos entre el 23 y el 27 de marzo, usando una muestra del panel Amerispeak del NORC, creado para que sea representativo de la población estadounidense. El margen de error es de +/- 4 puntos porcentuales. Las entrevistas fueron realizadas en línea o bien usando teléfonos fijos o celulares. Rusia no debe ser una parte de la lucha política interna de Estados Unidos, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Lamentamos el hecho de que nuestro país y nuestras relaciones bilaterales se han convertido en una víctima del juego político interno. En Estados Unidos hay ciertas personas que quieren usar Rusia en sus juegos de la lucha política interna, dijo en entrevista con el canal ABC. Añadió que el posterior empeoramiento de las relaciones no responde a los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos y Rusia. Peskov afirmó también que a Rusia a menudo acusaron de haber influido en los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ya escuchamos estas declaraciones durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo, no fueron presentados testimonios algunos, dijo. El viernes Peskov dijo que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son actualmente incluso peores que las que existieron durante la Guerra Fría. Reconoció al mismo tiempo que espera que esas relaciones mejoren después de un encuentro de los líderes de ambos países, Vladimir Putin y Donald Trump.
Rusia deja claro qué relación quiere con Estados Unidos y sale en defensa de Irán. El presidente Vladimir Putin informó hoy que Rusia de ninguna forma se dispone a guerrear o a competir con los Estados Unidos, el país con mayores gastos militares del OTAN. Durante la celebración de un foro internacional sobre el Ártico, el mandatario consideró que determinadas fuerzas políticas en Estados Unidos se dedican a explotar el tema antirruso para mejorar su posición dentro de ese país. Putin señaló que comienza a restablecerse, profundizarse y ampliarse una cooperación real con Estados Unidos en algunos aspectos delicados como Siria, pese a algunas declaraciones públicas. Sentimos la necesidad de nuestros socios estadounidenses de desarrollar esa cooperación y ello es una muy buena señal. Espero eso se extienda a otras regiones del mundo, comentó Putin en el Foro Ártico Territorio del Diálogo, en Arjángelsk. Asimismo, el presidente ruso calificó de totalmente irresponsables los intentos de destruir las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington. ¿Acaso queremos romper las relaciones diplomáticas y llevar la situación a la década de 1960, como en la crisis de octubre, y después qué? Se preguntó el mandatario ruso, quien expresó su esperanza en lograr una normalización de los nexos algún día. Creo que constituyen un total absurdo las informaciones sobre los encuentros de conspiración del embajador ruso en Estados Unidos, subrayó el estadista. Aquí tenemos al embajador norteamericano, quien vino al foro y se relaciona con los participantes, y lo puede hacer con miembros del gobierno y empresarios. Nosotros eso no lo impedimos, todo lo contrario, lo alentamos, comentó. Sin embargo, los contactos de nuestros diplomáticos en el país norteño se limitan. Cualquier encuentro de inmediato se le considera una acción de espionaje, ¿acaso eso no es absurdo?, se preguntó Putin durante su intervención. Finalmente, el jefe de Estado ruso recordó que los embajadores están para dialogar con los políticos y empresarios del país de residencia. Eso es una práctica internacional, apuntó. Por su parte, el canciller de Rusia se refirió a los comentarios anti-iraníes de Trump. Según Lavrov, Irán es un actor influyente en los intercambios sobre la crisis siria y su presencia en el país árabe se debe a la expresa petición del gobierno de Siria. Por otra parte, Irán tiene influencia en el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, que también opera de manera legal en el territorio sirio. Tenemos que cooperar conjuntamente, explicó el canciller luego de que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, señalara al presidente sirio Bashar al-Assad y al gobierno de Irán como los mayores obstáculos para la paz en la región. ¿Te ha gustado este artículo? Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.